Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar el dominio y el rango de una función lineal. No es un tutorial como tal de cómo obtener el dominio y rango, porque van a ver que esto es un procedimiento bastante fácil en el caso de las funciones lineales, porque esto lo pueden aplicar a todas las funciones lineales que pues no estén cortadas en trozos, ¿no? Que por el momento pues ese no será el caso. Y bueno, primero recordar que una función lineal representa a una recta básicamente en un plano cartesiano. Una recta la podríamos representar con esta ecuación. Esta ecuación se llama pendiente ordenada al origen. ¿Por qué? Porque hay dos datos importantes, la pendiente m y la ordenada al origen, que es b. La pendiente representaba qué tan inclinada estaba nuestra recta y la ordenada al origen nos decía en qué punto nuestra recta cortaba al eje de las ordenadas. Ahora, esta ecuación podría parecer un tema en sí de geometría analítica, pero pues como aquí tenemos un término que depende de toda una ecuación o de un polinomio, pues podemos decir que esta y es la imagen de nuestra función y podemos representarla también de esta forma. Aquí estamos diciendo que esta y es igual a la f de x. Ahora, estos valores m y b son constantes. Aquí le pongo letras porque esto representa a un montón de rectas, pero en sí una función siempre va a representar a una sola recta. Es decir, simplemente sustituimos valores. Por ejemplo, puede ser que m valga 5 y b valga 7, como lo es en este caso. Este es un ejemplo de una recta y la función se vería más o menos de esta forma. Vamos a ver aquí en GeoGebra que los valores de m y de b pueden cambiar, pero para representar a una sola recta diferente. Por ejemplo, b lo único que hace es trasladar nuestra recta y por ejemplo aquí le decimos que corte al eje de las ordenadas en el punto 5 y es lo que hace. Aquí choca con el eje de las ordenadas en el punto 0,5. Y la m lo que hace es cambiarle la inclinación porque es la pendiente de nuestra recta. ¿Ok? Y entonces con esta podemos rotar nuestra recta. Y luego, volviendo a lo que estábamos, las funciones lineales representan una recta. Estas rectas las podemos representar con un polinomio de grado 1. ¿A qué nos referimos con un polinomio de grado 1? Podemos observar que aquí tenemos números o constantes y tenemos una variable, es la variable x. Como solamente hay una variable x que está elevada a la 1, entonces podemos decir que este polinomio tiene grado 1. Si estuviera elevada a la 2, entonces sería de grado 2. Pero bueno, en todos los polinomios, mientras que no tengan una división, al evaluar cualquier número, es decir, al poner cualquier número en x aquí, pues no va a haber ningún problema, no se van a generar indeterminaciones o el resultado no va a ser un número complejo, sino que siempre nos van a dar números reales. Por ejemplo, en este caso, en esta función, si yo evalúo en 0, es decir, si yo introduzco 0 en la función, vamos a ver que 5 por 0 nos da 0, más 7, que este 7 era constante, por eso no cambió, entonces al final nos da 7. Y esta es la imagen de nuestra función, es decir, el resultado. Vemos que el resultado es un número real, no hubo ninguna indeterminación, metimos el 0, no hubo ningún problema. Entonces 0 está permitido en nuestra función, es decir, podemos meterlo en la función sin que ésta falle. ¿Qué pasa si metemos un número negativo, por ejemplo 4? Evaluamos y simplemente sustituimos a x por menos 4, donde haya x. Si no hay x, pues no la cambiamos, no ponemos nada, lo dejamos como está y multiplicamos. 5 por menos 4 nos da menos 20, le sumamos los 7 que eran constantes, nos da menos 13. Este también es un número real, entonces aquí nuestra máquina no falla, porque esta función era una función a la que le debíamos meter números reales y nos debe devolver números reales. Ahora, en su forma general será que falle. Vamos a ver, en este caso aquí le metí un x, pero aquí aclaro que x es menor que 0 o es negativo. Entonces lo más que va a pasar en una forma general es que tengamos a la ecuación en esta forma. No hay ninguna indeterminación, no hay ningún problema. Si nosotros metemos 0 en la forma general, entonces x se vuelve 0, m por 0 es 0. Y b pues no estaba multiplicando a x, así que solamente tenemos a b. Y también esto es válido. Recordemos que al final m y b pues son valores que vamos a sustituir y van a ser valores constantes. Entonces van a ser números, no variables. Ya vimos que a esta función, a este tipo de funciones lineales, le podemos meter cualquier número en x y no va a fallar. Por lo tanto, podemos determinar al dominio de f. Ya habíamos hablado del dominio y del rango o del codominio en el video anterior. Entonces vamos a decir que el dominio de la función f va a ser igual a todos los números x que le ingresemos, tales que x pertenezca a los reales. Recordemos que es una función que va de reales a reales. Entonces básicamente el dominio de f es el conjunto de los reales, ¿no? Y expresado en notación de intervalo, pues podemos decir que el dominio de f
va de menos infinito hacia infinito. Quiere decir que no importa qué número negativo le pongamos, puede entrar en la función, y no importa qué número positivo le introduzcamos, puede entrar a la función, y esto también incluye al 0, es decir, también podemos poner a 0 y no va a haber ningún problema, no va a fallar nuestra función. Por eso, el dominio de f va desde menos infinito, cualquier número que vaya en ese rango de menos infinito a 0, y de 0 hacia infinito, ¿no? Luego el rango de f, como podemos ver, sea cual sea el número que ingresemos aquí, nos puede devolver absolutamente cualquier número aquí en nuestra función f. De hecho, por ejemplo, si nosotros queremos saber si algún número en específico está dentro del rango de f, podemos hacer una ecuación sencilla. Por ejemplo, queremos saber si un medio pertenece al rango de nuestra función f. Podemos hacerlo con una ecuación. Supongamos que nuestra función es la anterior, que era 5x más 7. Y como queremos saber si un medio está incluido en nuestro rango, pues simplemente ponemos que esto nos debe de devolver un medio. Entonces resolvemos la ecuación, pasamos el 7 restando. Esto al final nos va a dar menos 13 medios. Y ahora el 5 lo podemos pasar dividiendo, es decir, tendremos x es igual a menos 13 medios dividido entre 5. Y esto nos debe de dar que x es igual a menos 13 décimos. Bien, aquí x nos devolvió un valor real al decir que su imagen o el resultado de f de x iba a ser un medio. Por ende, un medio está incluido en el rango de nuestra función. Esto es para averiguar un caso en particular, pero en general sabremos que de las funciones lineales, el rango, que recordemos el rango era el conjunto de todos los números que nos iba a devolver nuestra función si le metíamos cualquier número real, pues va a ser el de los números reales. Es decir que nuestra función f de x, al final, sea cual sea el número que le introduzcamos acá en x, nos va a devolver algún número de los reales. Por ende, también su rango va desde menos infinito hacia infinito. Y bueno, eso es todo por esta clase. Como pudieron ver, no es como tal resolver un ejercicio de dominio y rango de una función, sino es explicar un concepto. Y de este concepto pueden partir para otros ejercicios, que son casos más particulares. Y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan entendido. Si fue así, por favor denle like, suscríbanse. Si tienen alguna duda, pueden ponerla en los comentarios y con gusto trataré de resolverla en otro video. Y bueno, nos vemos en el siguiente.